Vamos a estudiar la palabra de adoración al Altísimo. Hay una adoración que es más alto de otras adoraciones. Y este es importante porque Dios está guiándonos para oración más intenso. Dios está guiándonos a tener más victoria en nuestra vida. Dios está liberándonos y Él está dando a nosotros palabras proféticas. Él quiere establecer las naciones en el conocimiento de Jesucristo y su salvación, y su reino va a tocar las naciones y hombres van a entender que Dios es real. Y entonces cuando nosotros empezamos a meditar del Salmo 148, yo leí Salmo 149. Y en Salmo 149 tiene un texto muy, muy poderoso en el versículo 6 a 9. Vamos a leer. Que broten de su garganta alabanzas a Dios, y haya en sus manos una espada de dos filos, para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos, para que sujeten a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grilletes de hierro, para que se cumpla en ellos la sentencia escrita. Esta será la gloria de todos tus fieles. Aleluya, alabado sea el Señor. Alabado. Okay, so esa es una cosa. Puedes imaginar de su boca está saliendo una espada que está saliendo de tu boca, y créeme, si es una arma, va a hacer algo. Okay, so ¿qué está saliendo de nuestra boca? Algo que es poderoso, algo que es del Espíritu de Dios, y conocemos Dios. Entonces dice que es doble filoso, entonces tiene una parte un lado que es el Espíritu de Dios y un lado que es la palabra de Dios. Entonces, ¿para hacer qué? ¿Para hacer qué es esta palabra que está saliendo de nuestra boca? ¿Qué es razón de Dios quiere de nosotros, su pueblo? Vamos a hablar y cantar y tener la palabra en nuestra boca. ¿Para hacer qué? Venganza. ¡Venganza! Oh, venganza. Nosotros decimos mucho el mensaje de venganza es del Señor. Y esa es la verdad. El venganza en contra del enemigo en tu boca es de Dios. Pero ¿qué enemigo estamos hablando? Estamos hablando del enemigo de los que roban de la palabra de Dios el poder, la dignidad y la fuerza de su palabra, el poder de su palabra por su manera de vivir, por su manera de burlar, por su manera de poner de no existe Dios, o por los espíritus malignos que son detrás de esto, que son de Satanás. So, estamos hablando del reino satánico que es en contra del reino de Dios, el venganza en contra del reino satánico. ¿Hay un reino satánico? Sí. Si hay un reino de Dios, hay un reino satánico. La Biblia dice, la palabra de Dios dice. Entonces, ¿hay una batalla? Sí. Entonces, es para ser venganza, a castigar. Tú tienes un poder para castigar. ¿Quién? Los espíritus malignos. El espíritu satánico. Tú tienes el poder para castigar. También para atar los reyes y ellos con una fuerza de Dios, de ellos
van a estar captivados y no pueden hacer todo lo que ellos quieren hacer en este mundo. ¿Por qué? ¿Quién dio a Dios el dominio, el poder, autoridad? Adán y Eva en el principio, y Dios dio toda la autoridad a Jesucristo. Cuando Cristo, antes de Él se fue por el cielo, Él dio el poder sobre los que nacieron de nuevo por el Espíritu de Dios, que tiene Cristo en su vida, tiene el poder y la autoridad. Si están caminando con Cristo para escuchar, eso es muy importante. No solamente estamos declarando de cuál cosa de nosotros queremos. Esto. No. Estamos declarando las cosas que están, ¿qué dice? Escrito en el cielo. Las cosas que Dios escribió en el cielo. Este es poderoso. Este texto. Hay cosas que están escritas que Dios escribió en el cielo. De nosotros declaramos y actuamos y activamos en la tierra. La palabra de Dios. Pero es palabra quizás no es por nuestra temporada que vivimos. Este está escrito y este tiene poder porque es la santa palabra de Dios, nos guía. Pero hay otra palabra profética que de Dios escribió por este temporada de humanidad en la tierra. Deben recibir los beneficios de Dios por las generaciones que viven ahora. Y ustedes son escogidos por esta obra. Entonces, debemos permitir a Dios a cambiarnos a estar santo. De diablo no tiene ni una cosa en contra de nosotros y él puede decir, mira, esa persona está haciendo esto por Dios, pero yo podría atacar porque esta persona, no sé, está haciendo esto en contra de la palabra de Dios. Esa es nuestra protección, la sangre de Cristo, nuestro testimonio de estamos viviendo por Cristo. Cuando estamos viviendo por Cristo, tenemos la protección de Dios y empezamos a estar más valiente por las obras de Dios y tenemos el poder y autoridad. Entonces, si estamos viviendo correcto delante de Dios, tenemos este gran privilegio para decir, es como una corte. Es como ustedes son jueces o representantes de Dios en la tierra. Y cuando yo digo juez, porque en inglés, no exactamente en español, no sé si es la misma intención, pero esa palabra dice tú estás poniendo la demanda en contra del enemigo. ¡Woohoo! Me gusta esto. Tú estás condenando a él y el sentencia de su castigo tú estás declarando. Tu castigo es esto. No puedes hacer esto. Tú estás atado y Cristo va a reinar. Entonces, ¿qué dijo Cristo en respecto de esto? Vamos a leer en Mateo 18. Wow, 18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, ¿estamos vigilando la tierra? Dios nos dio la tierra de nosotros, dominamos la tierra por el reino de Dios en Jesucristo. Entonces, cuando tú ves una cosa y tú sabes es en contra de la palabra de Dios y tú sabes que está escrito por esta palabra, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de aborción, aborto, las leyes de aborto están diciendo que está permitido. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Está permitido delante de Dios? No dice esto. Entonces tú, cada uno, puedes decir delante del Espíritu
de quiere controlar a la gente para convencer a ellos de no hay otra manera para vivir, es muy, aceptable, está bien para hacer por varias razones, ¿no? Ellos tienen sus razones, no vamos a discutir todo eso. Pero si ven una cosa, necesitamos saber qué dice la palabra de Dios. Entonces, si está escrito aquí, no es difícil para discernir si es que Dios quiere y no quiere Dios, ¿no? Es otra cosa si estamos hablando profético de que está escrito en el cielo, pero no es evidente todavía en la tierra. Pero cuando es completamente abierto y escrito por la palabra, es fácil discernir, ¿no? Entonces, podemos atar, ¿qué? El espíritu que es detrás de cosas que no son de Dios y desatar el contrario en el lugar. Entonces tú estás buscando las cosas que son en contra de Dios porque tú sientes malo también porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Identificamos con el Espíritu Santo y como el Espíritu Santo siente de esas cosas que son en contra de Dios. Entonces, atamos que el espíritu de mentiras que están convenciendo a los madres que esta es la única opción y desatamos el espíritu de la verdad y de esperanza y de una cosa que ellos pueden dar vida en lugar de quitarle vida en sus vidas, de Dios va a probar por ellos y etc. Y hay cristianos que también quería tener unas casas por mujeres embarazadas, ellos pueden dar luz a sus bebés y tienen opción para la vida en lugar de solamente terminar su embarazo. Entonces, esta es la cosa que debemos entender. Cuando vemos cosas que no son en acuerdo con la palabra de Dios, ¿quién deben estar actuando? Solamente, oh, por favor, podemos orar, oh, por favor, Dios, cambia los corazones. Sí, podemos orar esto, pero ¿sabes qué es más fuerte? Si estamos moviendo en acuerdo de que Dios dice, vamos a hacer que con nuestra boca en oración declaramos la autoridad de Dios en la tierra, de Dios puede mover más poderoso dentro de la gente, en sus mentes, en sus corazones, porque estamos hablando de oración que es celestial. Oración que no es religioso, no estoy hablando de oración que repetimos oraciones y invocamos no sé qué, para hacer qué. Estoy hablando de oración de el cielo, directamente del deseo del Padre Celestial, de Él quiere mover en la tierra. So, hay otra cosa, cuando tú ves un enfermo y tú sientes compasión por una persona enferma y tú sientes, ay, oh Dios, no es correcto, de esta persona va a morir, está enfermo. Y tú puedes decir, yo ato el espíritu de cáncer, yo ato el espíritu de cuál enfermedad tú sabes que es, o si no sabes, espíritu de enfermedad de ellos tienen. Y yo desato el espíritu de la vida de Dios. Entonces empezamos a ver las cosas con un poder para atar las cosas que están tocando la vida de la gente alrededor de nosotros y desatamos que Dios quiere del cielo. Y Johnny Lake, este famoso hombre que predicó en África y volvió a Oregon y tenía casas de oración que ellos sanaban la gente. Fue famoso, mucha gente era sanado. Él habló de los rayos,
rayos de Dios para sanar los enfermos. Entonces, ¿sabes qué puedes desatar? Un rayo de Dios en su cuerpo. Y créeme, si el rayo de Dios va a pegar en la naturaleza, ¿qué pasa con una gente cuando un rayo va a pegar a ellos? Se quema. Se quema. Hay veces sobrevivía, pero ellos están cambiados. De una forma u otra, ¿no? Porque es un poder sobrenatural. Entonces, imagínense un rayo del cielo que es el Espíritu de Dios para sanar y cambiar los cuerpos, estar sanados. Cristo vino para salud y vida. Y nosotros necesitamos creer que cuando oremos vamos a ver cambios. En lugar de, ay, pobrecito, espero que mueran con paz. Es compasión, pero no es útil por la persona que está sufriendo. Si yo estoy enfermo, yo quiero a alguien que tiene fe. Tú también, ¿no? Alguien que tiene poder. Y eso es porque la gente busca por varias formas de brujería, varias formas de curanderos y gente que no son escogidos por Dios. No tienen el poder de Dios, tienen el poder del enemigo para sanar. Y muchas veces no sanó completamente. La gente mejoraron por una temporada y de repente están más peor de antes. El curandero, y necesito volver para pagar más dinero, tener más ayuda, y ese es la esclavitud. Pero Dios no va a pedir dinero a ti. Él va a dar con compasión y con fidelidad por su amor, la salud y sanidad, porque Él quiere. Y Él nos creó nosotros para recibir vida. La muerte es no de nosotros. Entonces, hay oportunidad cada día para reinar con Cristo, para tener autoridad, para atar y desatar. ¿Como quién? Como Cristo y su palabra nos ordena. Entonces, nosotros necesitamos entender, eso no son una cosa en vano o imaginación. Cuando estoy diciendo eso, Cristo, las palabras de Cristo dice, nosotros tenemos, porque Él nos dio la autoridad para hacer algo. Amen. Y deben entrar, hacerlo. Y yo recuerdo el hombre, muchos hombres y mujeres de Dios, que ellos empezaron a declarar la autoridad de Dios y no veían mucho en el principio, pero empezó a practicar esto. No importa que yo veo, yo voy a declarar la palabra de Dios, yo voy a atar, desatar, y en tiempo ya el Espíritu de Dios movía y gente eran cambiados. Porque ellos continuaban cuando no veían nada, porque a veces no veían nada, pero si continuamos veían el poder de Dios manifestado. Y vamos a ver también en la naturaleza, cuando hay un animal, especialmente perros, que son bravos. Si tú puedes decir, cálmate perro, vete perro, o tú puedes decir, cálmate, pero vete. Y ellos saben por la autoridad que tú sientes y tienes que tú eres más el alfa en lugar de la víctima. Tú vas a convencer a ese animal de él deben a correr. Igual, los espíritus malignos pueden detectar cuando tú estás en esta mentalidad de creo que Dios está conmigo, pero no sé por pero voy a actuar. Y hay veces empezamos a actuar sin tener suficiente fe.
Pero sabes que lo más que oremos y lo más que estamos en la presencia de Dios, lo más fácil es para tener la autoridad de Dios, porque la autoridad de Dios es dentro de nosotros en nuestra relación con Cristo. Cristo tiene, ¿quién tiene toda la autoridad en el cielo y la tierra y el universo? Jesucristo, eso es que dice la palabra. Entonces, cuando tú vas a empezar a estar en la presencia de Cristo, tú vas a sentir más valiente y vas a empezar a hablar como Cristo en autoridad, como representante de Él y que está escrito en el cielo y va a fluir en esto, sin dudas, sin incredulidad y con libertad. Porque tú amas a Cristo y Cristo tiene suficiente confianza en nosotros que amamos a Él para darnos esta autoridad. Y no veas, si tú veas todas tus debilidades, todos tus errores siempre, si tú estás pasando de, ay, no sé qué puedo hacer por Dios porque yo soy tan así. Vas a estar tan así para siempre. Pero si tú vas a entrar a la presencia de Dios y ven, la luz de Dios está tocando a ti, la unción de Dios está fluyendo en ti, el fuego de Dios está descendiendo, tocándote y Él está moviéndote para hablar por Él, es diferente cosa. Tú sientes la presencia de Dios y tú declaras la cosa de Dios y pasa la cosa de Dios. Y eso es muy agradable a nosotros porque fuimos creados para ver esto en nuestra vida. Cuando tú ves esto en tu vida, tú sientes esperanza porque tú sabes, si yo voy a orar, Dios va a hacer algo. Si yo voy a declarar algo por alguien, Dios va a hacer algo por ellos. Y con confianza entramos a tener más fe y más fuerza en el Señor. Eso es que Él quiere por nosotros, su pueblo. Entonces, es una asombrosa responsabilidad y un privilegio para tener este arma en nuestra vida del Espíritu de Dios. ¿Qué es? La espada de la palabra de Dios. La palabra de Dios está saliendo para dividir. Una espada va a ser ¿qué? Dividir de qué es bien y qué es mal, que deben estar y no deben estar en la tierra. Entonces es tiempo de nosotros sabemos cómo usarlo. Tú tienes, pero si tú tienes su espada de el Espíritu de Dios en el closet, no vale mucho. Es como tener oro. Recuerden este dicho, siempre dicen, y los ancianos y los viejos tienen su dinero abajo su colchón de su cama. No está en el banco. Entonces, y que si pasan una inundación de su casa, ya se perdió todo su dinero. Y entonces no fue el mejor lugar, quizás podría estar una inversión o algo tú puedes hacer con tu dinero. Es igual, el Espíritu de Dios necesitamos hacer una inversión espiritualmente. So vamos a ver en Hebreos 4:12, ¿qué dice? De la espada de la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Ya leímos esto mucho, tú sabes esta palabra, pero vamos a decir otra vez en este pensamiento de el poder, autoridad de Dios. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Okay, so debemos entender de qué Dios quiere hacer. Now, cuando yo estuve en adoración, en oración con Cristo, a Cristo un día, yo sabía, esta palabra dice que Cristo es la palabra de Dios.
pero hay mucho que Dios quiere revelar a nosotros de no solamente tenemos el conocimiento de nuestra mente y entendimiento porque leímos, pero de tenemos una experiencia con eso. Debemos a pedir a Dios tener más experiencias. Si tú ves una palabra aquí, como esto de Salmo 149, 6 a 9, tú puedes decir, dame una experiencia con esa palabra. Porque la palabra es ¿qué? Que acabamos de leer. ¿Qué es? Es Espada. doble filo y también vivo. No pensamos que una palabra es vivo. ¿Por qué? Porque es escrito, ¿no? Es negro y blanco aquí. No pensamos de una palabra vivo. Pero si esta palabra era vivo, es una persona. ¿Sabes quién persona es? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, esta palabra puede darnos una experiencia. Por esta razón. Entonces, una vez cuando yo estuve en oración, yo vi Cristo tiene su cuerpo. Él estuvo enfrente de mí en su cuerpo y todo, ¿no? Como Cristo. Pero en su sangre estuvo corriendo la palabra de Dios. Palabras en lugar de sangre. Estuvo corriendo en su cuerpo. Y de repente, el Espíritu me guió y yo fijé mi brazo y también yo tenía palabras que estuvieran corriendo en mis brazos y en mi cuerpo. Yo pensé, a mí también. Entonces, la palabra de Dios no fue solamente una palabra, negro y blanco en un libro, pero en esta experiencia ya vivo la experiencia. Yo soy como Cristo en este respecto. Cuando yo di mi vida a Él y cuando yo estoy meditando la palabra entra Cristo, entra a mi vida y ya nosotros tenemos que la palabra vivo en nosotros está moviendo en tu cuerpo. Este difícil de un cuerpo va a estar enfermo si la palabra de Dios está corriendo en su cuerpo. Es difícil de no sabemos qué vamos a decir a gente que no conoce a Cristo si tenemos la palabra de Dios viva dentro de nosotros. No es difícil para declarar, orar, meditar de la palabra, porque la palabra es nosotros. Amén. En vivo, como Cristo. Me gusta esto. Sentimos más. ¿Quién somos? La palabra de Dios vivo porque Cristo vivo en nosotros. Podemos entrar, podemos tener la experiencia más profunda. Y toda la gloria y honor es de Él, porque sabemos que no somos nada, somos vara. Y somos de la tierra. Y cada respiro que tomamos es de Dios, el Espíritu de Dios. Por la vida en Cristo, ya somos nuevos y podemos recibir Cristo y somos diferentes criaturas. ¿Sabes qué me gusta de esto? Cuando nacimos de nuevo en Cristo, dice que somos criaturas nuevas. Y esta palabra significa que nunca fue hecho este tipo de criatura en el universo. Entonces, cuando Adán y Eva eran criados, eran en la carne y con su espíritu, y cuando su espíritu cayó en esclavitud y en pecado, tomó su cuerpo y ellos eran deteriorando hasta que ellos mueren, y nosotros también. Pero si recibimos Cristo, cambiamos a estar diferentes criaturas en Dios, una diferente personas hechos por la mano de Dios espiritualmente. Y eso es que la palabra en el hebreo y griego dicen que no es igual de como
ya estamos en lugar de Adán y Eva, ya estamos renovados. No estás renovado, estamos cambiados. ¡Woohoo! Es mucho mejor estar cambiado y estar nuevo de va a estar renovado. Mi carro es renovado a veces en sus partes. Y anda cuando quiere bien y no anda bien cuando no quiere. Entonces, igual de nosotros espiritualmente, si pensamos que estamos renovados y no estamos cambiados por Cristo, then vivimos diferentes. Vivimos por error a error, fracaso a fracaso. Pero si estamos cambiando, vivimos gloria a gloria a gloria a gloria. Amén. Estamos perdonados y entendemos quién somos en Él. Entonces, vamos a leer. Esta es la cosa que Dios quiere hacer. Antes de leemos en Salmos 66, 17, vamos a entender en Hebreos 4, 12, cuando dice para dividir de la alma y el espíritu, ¿qué significa? Significa que estamos diciendo qué es de Dios en nuestra vida o en la vida de otros y no es de Dios. ¿Qué está permitido por Dios y no está permitido por Dios? Y los pensamientos de nosotros mismos, ¿son buenos? ¿Son de Dios o no son de Dios? Y las intenciones de nuestro corazón, ¿qué decisiones? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Entonces, esas cosas discernimos por el Espíritu de Dios, si es de Dios o no es de Dios. Y es importante, cuando tú tienes liberación, vamos a ver. Por ejemplo, si tú tienes liberación, Cristo, la otra semana el Espíritu de Dios estuvo muy fuerte y nos dio liberación. Si tú tienes liberación, por ejemplo, de hablar groserías, ¿okay? Y quizás no estás hablando groserías, pero tú escuchas en su mente unas groserías. Tú no estuviste haciendo nada, pero de repente pasan unas palabras horrible. ¿Sabes quién está hablando? Un demonio. Entonces, es importante que tú fijes esto y tú vas a decir, este no es de mi diablo, vete. En el nombre de Cristo. La sangre de Cristo es en contra de ti. Vete. De tú vas a mantener tu liberación. Este no es de mí. O tú estás bien, tú sientes bien, alegre, y de repente tú vas a empezar a sentir molestado, irritado, enojo, y tú necesitas decir, ¿sabes qué, diablo? Este enojo no es de mí. Estoy comprado por la sangre de Cristo. Estoy feliz en Cristo. Vete. Necesitamos tomar, mi mamá siempre dijo eso. Tú tienes 2, 3, 4 segundos para tomar una decisión. Discernir qué es de ti y no es de ti y decir no. Y vamos a continuar haciendo la cosa correcta. O vas a estar caído. Y lo más que tú vas a empezar a hacer esto en tu vida, la más fuerte en Cristo vas a estar. Y vas a estar menos fracasos, menos errores, tiempos para empezar a crecer así. En el principio es más de tus luchas. Y de repente, 6 meses, no dije nada mal y de repente salió, perdóname. Y vas a un año. Y parte de eso depende de cuánto tiempo vamos a estar en la presencia de Dios, porque cuando estamos en la presencia de Dios sentimos fuerza. Cuando estamos cansados y cuando estamos vulnerables por miedo o por, no sé, la presión o depresión, por tantas circunstancias que están deprimidos nosotros, eso es cuando estamos más vulnerables.
y más o menos no tenemos problemas para seguir a Cristo, pero cuando estamos en el tiempo de pruebas, ese es cuando el serpiente, el diablo llega para decir, tú eres nada. Tú no tienes la victoria, mira. Y tú necesitas cállense. ¿Y cómo dicen cállense al diablo? Repetir lo que la palabra dice. Cristo dice que yo tengo toda autoridad y poder sobre ti. Salgas. Él no va a aguantar si tú vas a repetir la palabra de Dios. Tú sientes pobre. Tú sientes que no hay ninguna manera que tú puedes pagar todas las cosas que deben pagar. Y tú vas a repetir. Vete, diablo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Tú conoces y tú sabes mucho de la palabra de Dios. Tú piensas que no, pero sí. Hay pocas palabras de la palabra de Dios que tú puedes decir y tener la victoria. Así, y Dios está diciendo, esa es mi hija, ese es mi hijo, están repitiendo mis promesas. Váyanse, ángel, traen la respuesta. Así reciben, así recibimos en el Señor. Entonces, Salmo 66, 17. ¿Qué tipo de oración es? Adoración es la más alto, al Altísimo, delante de Dios. Hay diferentes funcionamientos, hay diferentes temas que hablan de la más alta adoración. ¿Qué dice? Clamé a Él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Okay, so, no es difícil. Si tú estás clamando a Dios, es a diferente palabra que pensamos. No solamente es, por favor, ayúdame, Dios. Es más como así. Clamar es para decir, ¡ah, Dios! ¡Ayúdame! Ese es clamar. ¿Entendemos? Es de todo lo que es dentro de tu ser que está saliendo. Si tú eres así, tú piensas que Dios no va a responder. Pero así nosotros, oh, por favor, Dios. No estamos en realidad poniendo en la versión de, en realidad queremos algo de Dios. Porque cuando alguien muere que nosotros amamos mucho, o alguien va a lastimarte que tú amas mucho, una amistad o un amigo o tu marido o esposa o cual persona en tu vida, tu hija, hijo, nosotros lloramos. Yo lloré hay veces de gente que yo amaba. Lloré con todo el dolor. No podía decir palabras, yo estaba llorando así. Así, del dolor de mi alma, de mi ser, de la herida. Ese es el tipo de oración que Dios quiere de nosotros. Vamos a estar más vulnerables, de abrimos todo que sentimos. Y de Él contesta. Me duele. Él sabe cómo sentimos y Él quiere contestar, pero no ponemos la inversión. ¿Sabes qué queremos hacer? Esconder de la presencia de Dios. Esconder de la gente en nuestro dolor, cubrir nuestro dolor en lugar de decir, aquí estoy, lastimado, Señor, desesperado por un cambio. ¡Sáname! Y Él va a responder a este corazón que es abierto, no de cerrado. Porque cuando cerramos, empezamos a estar más duro en contra de Dios, más cerrado a Dios. En lugar de estar, es que estoy como estoy y quiero estar cambiado, Señor. Entonces es muy importante para tomar esto. Dice que nosotros vamos a tener que en nuestra lengua, su alabanza, su adoración en nuestra lengua. Tu lengua tiene poder. Eso es porque es tan importante orar en lenguas.
¿Cuántos oran en lenguas por 1 hora por día? Okay. Qué bueno. Si oras por lenguas por 1 hora mínimo, va a cambiar toda tu vida. Ya yo dije antes, pero no me crees, evidentemente. O no quieres. Si tú oras en lenguas es muy difícil para maldecir, es decir groserías. Si tú oras en lenguas por 1 hora en el día, es muy difícil para ver un programa en televisión que es contra de Dios. Tú no tienes apetito. Porque ¿sabes qué pasa cuando tú vas a empezar a orar en lenguas por 1 hora? Tú más o menos no vas a terminar a orar. Tu espíritu vas a empezar a orar. Tú estás lavando trastes y tú estás haciendo orar en lenguas. Sin pensar. O tú estás lavando la ropa, o tú estás manejando, o tú estás haciendo documentación en tu trabajo, o cual cosa. Pero estoy hablando de orar en lenguas adelante de Dios, disfrutar el Espíritu de Dios, entrar. Habla en lenguas, ¿qué? Como un hábito, pero habla en lenguas como tú estás hablando a Cristo. De Cristo está enfrente de ti. Tú estás en oración en un idioma de Él entienda. Todo lo que es dentro de ti, de tú no puedes decir con palabras. Hay muchas cosas que sentimos que no podemos expresar con palabras. Entonces Dios dio el don de lenguas, de tú puedes orar en secreto, en lenguas, y tú vas a comunicar todo lo que es dentro de ti, y Dios va a contestar. Y tú vas a sentir aliviado. Tomen el tiempo. Es mejor de un nieve en malecón. Es mejor de pizza. Es mejor de la novela. Es mejor de la película en el cinema. Es mejor de ir a comprar si tiene millones de pesos. Créeme. Este va a estar una cosa que debemos aprender al pueblo de Dios. ¿Cómo podemos declarar que es escrito en el cielo sin orar en lenguas? Suficiente tiempo. Hay una inspiración que está cambiando. Es como enchufar una cable para tener una conexión. Ya tenemos luz, tenemos el abanico. Pero yo podría tener qué hermoso abanico. Yo sé cómo siento cuando tengo el abanico, pero no está conectado. Eso es como nosotros en el pueblo de Dios. No estamos conectando con la cosa que Dios nos dio. Es hermoso orar en lenguas. Todos están en acuerdo. Necesitamos orar en lenguas. Sí, pero qué bello es mi lengua que Dios me dio. Pero no uso suficiente para dar la cosa que Dios quiere dentro de ti. Estar fluyendo de tú vas a tener un alivio en tu vida. Lenguas. El don de lenguas. Vas a hacer la cosa espiritualmente que te buscas. Créeme. Entonces, y también cuando oremos en lenguas es como una llave del cielo. Tú estás. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando misterios de Dios, misterios que tú no sabes. Está saliendo de tu boca, está saliendo de tu espíritu y está creyendo cosas en la atmósfera. Está cambiando las cosas alrededor, está cambiando la gente. Está saliendo espiritualmente luz que no comprendemos. Está haciendo algo. Y está edificando. Dice que está edificando a ti mismo. Edificando. Tú sientes desanimado. Siento mejor. No. Más mejor. Vamos. No vas a dejar. ¿Sabes qué? Cuando yo siento que el cielo está cerrado
y yo no sé cómo orar y a veces pasamos esto por todo lo que está pasando en el mundo. Pasamos, cada uno, no importa qué fuerte tú eres en Dios. Sentimos a veces desconectado. Si tú vas a empezar a orar en lenguas, y por mí, no sé, por ustedes quizás ustedes son más fuertes que yo. Pero si yo siento desconectado y voy a orar por 1 hora, después de hora voy a empezar a adorar a Dios en cantos y voy a empezar a escuchar su voz con claridad. Pero la llave es orar en lenguas por la hora o hasta que Dios va a empezar a hablar. Hasta que tú sientes diferente. Quizás va a estar 2 horas. Pero normalmente, más o menos, yo creo, en 1 hora tú puedes sentir una cosa está rompido, que está bloqueando, que Dios quiere hacer en ti. 1 hora es casi el magnífico oportunidad para entrar. Tú estás diciendo al diablo, tú no puedes captivarme en el espíritu. Soy de Cristo, voy a entrar al cielo. Paso por paso tú estás entrando una relación más profunda con Dios. Más profundo. Tú estás hablando el idioma del cielo. ¿Entendemos esto? Un idioma del cielo, del reino del cielo. Hay muchos reinos en el mundo, que la tierra que vemos, que pueden hablar los indígenas, los indios en Norteamérica tienen su propio idioma, los de francés, de China, Japón, diferentes dialectos de China. Hay muchos. Ellos no hablan un idioma dentro de China. Entonces, tú tienes el idioma en ti, un idioma del reino de Dios. Y también, ¿sabes qué dice? Que hay un idioma de los ángeles. ¿Quién le gusta ángeles? Yo sí. ¿Quién le gusta ver ángeles? Yo. ¿Sabes qué? Orar en lenguas. Y es más probable, de más que tú oras en lenguas, tú estás orando con el idioma de los ángeles también. Cuando tu lengua vas a empezar a cambiar, estar un poquito diferente, ¿qué crees? Los ángeles están respondiendo al Espíritu de Dios porque tú estás hablando los misterios de Dios y ellos entienden este idioma perfecto. Hola, tú tienes muchas cosas que pueden hacer disfrutando la presencia de Dios. Y es diferente cada día. Y yo recuerdo, y sabes que yo encanto a cantar a Dios, simplemente a olvidar todos. Yo normalmente en la mañana yo oré por todos, ustedes inclusive. Y por México y los estados, por mis alumnos, por los que yo sé Dios quería tocar, naciones. En la tarde, yo voy a entrar aquí y yo voy a adorar a Dios, olvidar todo, los cargas del mundo y solamente entrar en su presencia, adorar a Dios. Y cuando tú adoras a Dios, el Espíritu Santo va a venir como nubes, colores de nubes están pasando sobre ti. Tú vas a ver ángeles, tú vas a ver Cristo, va a venir a ti, enseñarte gloriosas cosas, porque tú tomaste un tiempo por Él. Tú tienes tiempo para tomar, unos les gusta, hay un programa que dice, un café con Cristo. Es una profeta que le gusta decir, tomen su café en la mañana porque ella es joven, tiene 3 niños y entonces su tiempo es para tomar un café con Cristo, leer la Biblia, orar y todo eso. Tenía un programa ahí.
Entonces nosotros necesitamos tomar un tiempo con Dios que es más profundo y vamos a estar más bien. No, decimos esto y pensamos, ok, pero ¿cuándo? Despertar más temprano si es necesario. Despertar en la noche. Despertar o cuiden un tiempo antes de sus hijos lleguen de la escuela. No sé, cuando tú estás solo. Por ser en el baño y sienten en el baño por una hora, no sé. Esas cosas necesitamos guardar, defender por nuestra protección. En el Señor es valoroso, tiene valor el tiempo de Dios, es como un tesoro, tú estás protegiendo con Dios. Es una expresión. Una vez yo tenía un sueño. El sueño era muy profundo y todavía nunca voy a olvidar este sueño. En este sueño yo estuve caminando sobre piedras que fue completamente como una estructura que fue completamente destruida por un terremoto o algo así, ¿no? Como tú ves, gigante pedazos de concreto, y fue un camino, porque yo estuve caminando sobre esto. Pero cuando fijé abajo la estructura de los pedazos grandes de bloques concreto, había bloques de piedras de preciosos como turquesa y una brilla dorado, otro colores rosa, muy bonito. Abajo todo lo que era destruido. Y esa fue mi vida, porque con mi vida, mi esposo tenía muchos problemas, yo y él él tenía una enfermedad, tenía convulsiones y también él maltrató la familia y por varias razones, y nosotros divorciamos por el maltrato, que la Biblia dice es necesario a veces, pero esperaba muchos años antes de pasó. Entonces es como Dios para llegar a decirte, los fracasos, todavía hay piedra preciosa abajo el camino. Tú aprendiste algo, sufrimiento, tú aprendiste a tener la victoria, tú aprendiste a orar, tú aprendiste a estar fuerte, tú aprendiste a dar tu vida a otros sin recompensa. Entonces cuando yo terminé el camino, así entró un auditorio. Y mi esposo también era una persona que Dios dio recompensa a él por su corazón también, por sus problemas. Quién sabe toda la historia de esto dentro de él, pero Dios sabe. Pero nosotros estuvimos en una auditorio, él y yo, sentados y era en una plataforma y nosotros estuvimos en la primera fila. Y nosotros estuvimos sentados y había arena y nosotros estábamos quitando piedras preciosas y los otros estaban, no sé, mirando el show, pero nosotros, yo y Max, estuvimos quitando las piedras preciosas de la tierra. Joya, mucha joya. Y cuando yo salí del auditorio, había este camino de mí y había un globo que era chueco. Esos estilos de los parques que tenían, recuerdan los niños que andan en los globos que anduvo muy recio, ahora no tienen. Joshua que rompió su pierna cuando tiene su cumpleaños de 5 años, porque él puso su pierna dentro del aparato para altar y en el lugar de altar rompió su pierna. Entonces, yo vi una de está chueco y ¿sabes qué? Cuando yo estuve allí casi ya caí así, pero había un ángel que me fijó así con su ojo de amor como él va a rescatarme.
si voy a hacer una cosa si una cosa va a lastimarme, Él va a protegerme. Fue mi ángel de guardia. Y nunca voy a olvidar este amor en el ojo de este ángel que estaba vigilando mi vida. Tenía cabello güero y ojos azules. Parece como Brad Pitt. Wow. El estilo de su cuerpo era muy fuerte, así. Pero entonces yo estuve así de... Los ángeles a veces parece, y otra cosa, debemos entender de los ángeles, a veces hay un ángel que parece exactamente como tú. Yes. ¿Por qué digo esto? Recuerden en el Nuevo Testamento cuando Pedro salió del cárcel, primera cosa que ellos dijeron, tú no estás viendo, Pedro está en el cárcel, tú estás viendo su ángel. ¿Por qué están diciendo esto? Porque el ángel parece como Pedro. Ellos sabían en ese día, nosotros no. También Jesucristo, mucha palabra de Dios tiene el ángel del Señor. El ángel del Señor parece como Cristo. Entonces, ¿ah? Pero no es Cristo. No es Cristo, es el ángel de Dios. Pero tiene el espíritu de Cristo porque es el ángel de Cristo. Y también hay uno como Sabi, Chuy y Manuel. Ustedes no piensan, pero van a ver. Y tú vas a reír un día cuando estamos en el cielo. Susan dijo, mira este ángel, pobrecito, está como... Parece como yo. Y el ángel va a reír contigo. A ver, entonces el Señor sabe, Él es fiel, Él va a cambiarnos por nuestra experiencia de la palabra de Dios. ¿Qué dice Salmo 96, 4? Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Okay, so los dioses son gente que dicen hay otros dioses aparte de Dios y Jesucristo, Espíritu Santo. Hay muchos, dicen que hay santos que piensan como ellos son Dios, gente que piensan que Buda es Dios, gente que piensan que los dioses griegos son dioses, y todo eso son, nosotros decimos en inglés, demigod, Dios dime, porque es una persona mortal que subió para estar en posición de un Dios, o un espíritu maligno en combinación de una mortal que subió a tomar posición de Dios y no pueden hacer. Entonces no existe esto en el respecto que la gente piensa. Entonces, Él es más poderoso de los espíritus malignos. Debemos entender, lo más que tú vas a estar en la presencia de Dios, lo menos que el diablo tiene poder sobre ti. Y la perspectiva de ti es así como Cristo ve. El otro día Dios me enseñó cómo el espíritu de Satanás y sus malignos, porque a veces parecen como gigantes y terror y furioso, y están enseñando los dragones y todo eso en películas, y un asusto. Como somos humanos. Y sentimos cuando hay un espíritu maligno es fuerte. Pero cuando tú estás en el cielo viendo a ellos, parece como hormigas. Ellos son imitando, ellos inflamaron su poder, imitaron su poder, su furia, su maltrato, todo eso. Ellos tienen una porción, pero es tan miniatura en comparación de Dios y su poder. El poder de Dios es mucho mejor. Eso es porque debemos estar más valientes y vamos a subir el Espíritu de Dios con las alabanzas y declaraciones
y oraciones en Dios que son poderosas por el Espíritu de Dios, de las cosas que están escritas que deben estar declaradas en la tierra en este temporada. Este temporada es tan importante a declarar que Dios tiene escrito que el diablo no puede acelerar los tiempos y robar la bendición de Dios. Es tiempo de México va a tener la gloria de Dios sobre costa a costa, norte, sur, a todos estados. Es el tiempo de Dios. Debemos declarar en lugar de decir, están haciendo horrible esto. Y esta ley en contra de esto. Y la gente tan liberal. Y la gente desmayaron si escuchamos todas las noticias. Pero sí, animarnos en la palabra y que Dios tiene escrito, sabemos la historia. No la historia que ellos están presentando, pero la historia real del cielo, el deseo de Dios para bendecir. Amén. Y dar liberación de las cosas que están devorando México y destruyendo México. Deben ir, porque Cristo va a venir y Él va a rescatar los que están buscando por su reino. Entonces, Apocalipsis 1:16, ¿qué dice? ¿Cómo vemos Cristo? En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Okay. Su rostro parece como ¿qué? Como el sol. Como el sol. Entonces, ¿cómo parece tu rostro cuando tú estás cara a cara con Cristo? Como el sol. Como Moisés. Moisés estuvo con Dios y su presencia, tanto de su cara brilló como el sol. Y tú estás cambiando por la presencia de Dios. Y tú sientes diferente. Y tú sientes la voluntad de Dios va a pasar. Y tú sientes, eso es porque fui hecho. ¿Cuántos quieren sentir completo? ¿Cuántos quieren sentir de no faltan este hoyo o esta cosa o otra cosa? Es la cosa en el Señor que tú vas a estar contento y completamente lleno y perfecto delante de Él y también delante de ti mismo. No es estuvo hablando con una alumna que tiene ansiedad y ella tenía ataques, ¿no? Entonces otros días yo dije, ¿sabes qué? Paz. ¿Sabes qué? Tú necesitas entregar tu vida y das a Jesucristo tu vida y vas a decir, este no es de mí, porque no lo es este ataque. Y yo empecé a explicar cuando yo tenía una operación de un tumor de mi garganta y cuando terminé la operación y yo era sanado, yo empecé en la noche a tener ataques y yo sentí que mi garganta está cerrando. Y yo pensé, ¿por qué yo siento ansiedad cuando nunca en mi vida sentía esto y sentía que y sí tenía dolor de la garganta como una gripe normal. Yo tenía pánico. Una vez yo fui por el hospital, dijo, mi garganta está cerrando, ayúdame. Y él miró y yo, no, tu garganta no está cerrando. Yo digo, sí está cerrando. Yo sé, porque no podía respirar. Y él me dio un medicamento para desinflamar. Pero la cosa es que yo aprendí después de unos meses, ¿sabes qué? Este no es de mí. Nunca tenía esto. Fue un trauma de esta operación. Llegó el Espíritu Santo para revelar, esa operación, cuando ellos ponen el tubo y todo eso, y operó de esto, es cuando tú empezaste a tener esto. Entonces, cada vez cuando yo siento esto, yo digo, este no es de mí. No voy a estar en pánico afuera. Entonces yo dije a mi alumno, este trauma, tú puedes ir a un psicólogo y no va a quitar el trauma, pero Dios puede quitar el trauma.
Dios puede quitar el trauma de nuestra vida y tenemos la victoria. Pero necesitamos estar en acuerdo de Él está haciendo algo. Y then vamos a recibir la recompensa. Vamos a orar. Señor, gracias por tu preciosa presencia en nuestra vida. Cámbianos, ayúdanos a declarar, orar, estar fuerte en ti, declarando la palabra que está escrito en el cielo, en la tierra, y tú vas a mover por tu pueblo y por los que no conocen a ti y por los que necesitan conocerte, Señor. Y tú vas a bendecirlos, traerlo a tu reino. Ellos van a recibir la vida en Cristo como nosotros tenemos. Oh, gracias, Cristo. Recibimos tu perdón esta tarde. Confesamos ti como nuestro Salvador. Oh, ayúdanos a estar gente que buscamos por tu presencia. Leemos la Biblia, adoramos y te escuchamos tu voz. Y hacemos tu voluntad obediente a tu plan y tus bendiciones a nuestra vida cada uno. En nombre de Cristo. Yo te exalto.